Esta es la parte 9 del libro titulado Enseñanzas Budistas Yodo Shinshu, segunda edición revisada, escrito por el reverendo Yoyo Adrian Sirlea. Recuerden que en la descripción de este video pueden encontrar el link de descarga gratuita con todos los libros del reverendo Sirlea que ya fueron traducidos al español. Y si desean comprar estos libros, pueden hacerlo en la página oficial del templo Amidashi. Capítulo 33. Recuerda tu gurú, el Buda Amida. Alguien me preguntó si tenemos un gurú en el budismo Yodo Shinshu. Dije que sí, pero él no es un ser humano. Nuestro gurú es el Buda Amida, como expliqué aquí en el capítulo anterior, y siempre está presente con nosotros, sin importar dónde estemos o a dónde vayamos. Esto no es una metáfora, sino una verdad literal. Así que te animo a que siempre recuerdes a tu gurú, el Buda Amida. Cuando estés feliz, piensa en Amida. Cuando estés triste, piensa en Amida. Cuando encuentres circunstancias favorables, sé agradecido con Amida. Y cuando encuentres obstáculos, ora a Amida y confía solo en él. Cuando estés sentado, piensa que Amida está frente a ti. Cuando camines, piensa que él camina contigo. Cuando leas un texto de Dharma, piensa que él te está ayudando a entenderlo. Cuando estés comiendo o bebiendo, ofrécele la primera porción y la primera gota. Cada vez que te pongas ropa nueva o empieces a usar un nuevo nenshu, primero ofrécelo a Amida y luego úsalo como si él te lo hubiera devuelto. Puedes hacer lo mismo con la comida o el agua que le ofreces a Amida en el altar de tu casa. Después de colocar frutas, galletas o agua en el altar, haz una reverencia y recíbelos con gratitud, como si Amida te los hubiera devuelto. Cualquier cosa que ofrezcas al Buda Amida está bendecida por él. Así que te animo a que siempre hagas ofrendas en nombre de todos los seres. Disfruta de la presencia de Amida y piensa que él siempre te está mirando. Aquí hay una aclaración importante de Yoyo Sensei que dice: todo lo demás, a excepción de la recitación relajada del Nembutsu, es opcional en nuestra tradición, por lo que todo lo que enseño sobre las devociones diarias no es un requisito, sino una sugerencia si deseas hacer algo más para disfrutar de tu relación personal con el Buda Amida. Capítulo 34. No hay necesidad de rituales de empoderamiento de un maestro para conectarte con el Buda Amida. Pregunta: ¿necesito recibir rituales de empoderamiento o iniciaciones de un maestro para conectarme con el Buda Amida? Respuesta del reverendo Sirlea: no necesitas el empoderamiento de un maestro o sacerdote para conectarte con el Buda Amida. El más grande de todos los Budas está siempre disponible para ti y te ofrece su salvación libremente y sin ningún intermediario. Todo lo que necesitas hacer es aceptar su mano amiga, decir su nombre con fe y desear nacer en su tierra pura después de la muerte. En su voto primordial, Amida no mencionó ningún empoderamiento, sino solo: encomiéndate a mí, di mi nombre y desea nacer en mi tierra. Si no se mencionó nada más allí, entonces no necesitas de nada más. Al seguir los 3 requisitos de su voto primordial,
entras en una relación kármica con el Buda Amida y en la etapa de aquellos que tienen la seguridad de nacer en su tierra pura. Cualquier otra práctica asociada con el Buda Amida que no esté relacionada con los 3 elementos de su voto primordial no debe ser de tu interés, porque no constituye la intención principal de Amida. El Shodo Shinshu es la escuela del voto primordial. Seguimos exclusivamente los requisitos del voto primordial, y al hacer esto siempre estamos en conexión directa con el Buda Amida. Además, como se explicó anteriormente, en el caso de aquellos que se encomiendan al Buda Amida y dicen su nombre con fe, el empoderamiento proviene directamente del Buda Amida a través de su transferencia de méritos. Él nos da gratuitamente todo lo que necesitamos para nacer en su tierra pura y escapar del samsara. Capítulo 35. El Nembutsu versus mantras y dharanis relacionados con Amida. Pregunta: ¿podemos cantar varios mantras o dharanis asociados con el Buda Amida, Amitabha, de las escuelas esotéricas en lugar de su nombre? Respuesta del reverendo Sirlea. En su voto primordial, el voto 18, el Buda Amida mencionó exclusivamente decir su nombre, Nembutsu, por lo que solo decimos su nombre. Como no se mencionan mantras o dharanis allí, no los recitamos. De las miríadas de prácticas relacionadas o no con él, Amida eligió su nombre, por lo que debemos estar en concordancia con su deseo. Ya que es un Buda, él sabe mejor por qué solo eligió el Nembutsu en su voto primordial, por lo que no debemos ocupar nuestras mentes con algo que va más allá de nuestras capacidades limitadas, sino seguir su mandato y decir su nombre exclusivamente. Pregunta: entonces, ¿cuál crees que es el propósito de los mantras y dharanis asociados con Amida? Respuesta del reverendo Sirlea. Esos mantras y dharanis, al igual que varias otras prácticas asociadas con Amida en otras escuelas, pueden ayudar a aquellos que desean renacer en su tierra pura, pero no tienen la fe del voto primordial, por lo que todavía están apegados a su propio poder personal de una forma u otra. Estas son prácticas provisionales, relacionadas con el voto 19, que conducen, si se siguen con seriedad, al nacimiento en la frontera de la tierra pura. Solo el Nembutsu de fe total en el poder del Buda Amida, que se menciona en el voto primordial, el voto 18, conduce al nacimiento en la tierra cumplida de la tierra pura, el centro de la tierra pura, donde inmediatamente alcanzamos la iluminación perfecta. Esta es la enseñanza de Shinran y no debemos desviarnos de ella. Como el Shodo Shinshu es la escuela del voto primordial, debemos decir exclusivamente el Nembutsu. También hay otra diferencia entre el Nembutsu y varios mantras que pueden estar asociados con Amida. Un mantra debe decirse en un estado mental especial o de una manera especial para emitir un sonido determinado, mientras que el Nembutsu no requiere eso y puede decirse en cualquier idioma y de cualquier forma. Un mantra se recibe con empoderamiento e iniciación para que sea efectivo, lo que nuevamente no es lo que ocurre con el Nembutsu.
Entonces hay una gran diferencia entre los dos. El Nembutsu ni siquiera es una recitación, aunque puedes recitarlo, sino simplemente decirlo, ya que el sonido no importa. Capítulo 36. El efecto es similar a la causa. Diferencia entre el sendero basado en el poder propio y el sendero tierra pura. La mente de Amida está llena de verdadera compasión, y su luz envuelve completamente todo el universo. Hace posible que aquellos apegados a las formas puedan alcanzar el nacimiento en su tierra con facilidad. Maestro Shantao Ojo Raizan. El efecto es similar a la causa. Así que cuando la causa y el origen de tu práctica es tu personalidad no iluminada, el efecto es el engaño. De manera similar, cuando la causa y el origen de tu práctica es el Buda Amida, el efecto es siempre la iluminación y la budeidad. Esto debe entenderse muy bien. Cuando uno confía en su propio poder, aparecen varias obstrucciones. Estas son: 1. Obstrucciones internas causadas por sus propios estados mentales, apegos, ilusiones y pasiones ciegas. Y 2. Obstrucciones externas causadas por maras y varios espíritus que intentan impedir que el practicante alcance la meta final. Mara, a menudo pluralizado como maras, es un demonio celestial que juega con las mentes de los practicantes, distrayendo su atención y ofreciéndoles falsas sensaciones de realización espiritual, impidiéndoles así alcanzar la verdadera libertad o la budeidad. Mara también trató de evitar que Shakyamuni se convirtiera en Buda. Debido a estos dos tipos de obstrucciones, pueden ocurrir falsos logros espirituales. Son tan intensos que en la mente del practicante y de las personas que lo rodean pueden parecer genuinos. También pueden aparecer poderes y visiones sobrenaturales para desviarlo del camino correcto. Realmente no podemos imaginar lo fácil que es caer bajo la seducción de estos falsos poderes y logros. Es importante saber que el camino de los sabios o el camino del poder personal y el camino de la tierra pura son dos puertas del Dharma separadas hacia la budeidad suprema. Nunca se debe pensar en ellos de la misma manera. Lo que requiere un camino, el otro no, y viceversa. En el budismo Zen, por ejemplo, a menudo se escucha el dicho de matar al Buda, lo que significa que si durante la meditación aparece una imagen de Buda en tu mente, esto puede ser falso y llegar a convertirse en una obstrucción para la genuina realización espiritual. ¿Por qué es esto así? Porque en el camino Zen uno confía en la vacuidad de todos los fenómenos y en el Dharmakaya, más allá de cualquier forma que podamos concebir con nuestras mentes limitadas. En tales circunstancias, lo que aparece en tu mente puede ser engañoso, ya que podría ser solo una representación personal causada por el apego y la ilusión. Además, debido a que con cualquiera de los métodos del camino de los sabios, es decir, el budismo del poder propio, confías en tu propio esfuerzo para meditar, varios demonios y maras pueden tomar la forma falsa de Budas para desorientarte. Por lo tanto, cuando tales visiones y formas aparecen, debes tratarlas como invenciones de la mente y seguir apuntando a lograr la budeidad suprema. Por el contrario, en el camino Yodo-Shinshu, somos guiados por el Buda Amida en su manifestación trascendental, Sambhogakaya.
No confiamos directamente en el Dharmakaya último o absoluto de la naturaleza del Buda, sino que tomamos un camino indirecto a través del Nembutsu de la fe y el nacimiento en la tierra pura. En Shodo Shinshu, como confiamos exclusivamente en Amida Buda y tenemos fe en que todas las realizaciones espirituales provienen solo de él, no corremos ningún peligro de ser desviados o influenciados por obstrucciones internas o externas. Si aparece una visión, también es genuina, ya que el efecto es similar a la causa. Debido a que confiamos en Amida, la causa, y no en nosotros mismos, el resultado, efecto, es una manifestación de Amida, no de nuestra propia mente no iluminada. Por lo tanto, lo que puede ser una obstrucción en el camino de los sabios es una ayuda en el camino de la tierra pura. Por favor, no tengas miedo si has entrado por la puerta de la tierra pura de la fe establecida en el Buda Amida. Estás a salvo desde el momento en que das tu primer paso en este camino. Nada puede hacerte daño, nada puede hacerte retroceder, y nada puede impedirte alcanzar el nacimiento en la tierra pura de Amida y la budeidad definitiva. Si has recibido Shinjin, fe, en tu corazón, todo esto vendrá naturalmente. El objetivo de ambas puertas del Dharma es el mismo, la budeidad suprema y el nirvana, y ambas puertas fueron predicadas por el Buda Shakyamuni. Cuando los seguidores del camino del poder personal y los del camino de la tierra pura se convierten en Budas, despiertan a la misma naturaleza búdica fundamental que está más allá de cualquier forma y color que podamos concebir con nuestras mentes limitadas. Pero hasta entonces no debemos malinterpretar el significado y las características de estas dos puertas del Dharma separadas. El camino de la tierra pura de confianza exclusiva en el Buda Amida no debe juzgarse según los criterios del camino del poder personal, también llamado camino de los sabios. Más que esto, este camino, el camino de la tierra pura, no debe cambiarse ni predicarse de tal manera que se adapte al camino de los sabios. Es muy triste, por ejemplo, que hoy en día algunos traten de transformar la enseñanza simple, basada en la fe del Shodo Shinshu, en una práctica zen más para que sea aceptable para el llamado lector moderno que no tiene gusto por las creencias relacionadas con Budas trascendentales. Un seguidor del sendero tierra pura nunca debe pedir orientación en asuntos relacionados con el logro de la budeidad de maestros y profesores que siguen el camino Zen, los métodos Theravada o cualquier otro método que implique o enseñe de una forma u otra algún tipo de confianza en el poder personal, porque esto solo causará una gran confusión en su mente. Mezclar las dos puertas del Dharma separadas en el nivel en el que estamos ahora, como seres no iluminados, es extremadamente peligroso y es una obstrucción en el camino budista. Solo un Buda que ha trascendido todos los métodos y está completamente libre de engaños puede jugar con varias prácticas y comprenderlas completamente. Pero los seres no iluminados no pueden ni deben imitar el comportamiento de los Budas hasta que ellos mismos se hayan convertido en Budas. En el nivel en el que estamos ahora, no podemos entender verdaderamente la unidad de todas las cosas, no importa cuánto leamos y hablemos sobre esto, por lo que debemos permanecer humildes y abrazar la visión dualista del que salva, el Buda Amida,
y aquellos a ser salvados, seres que tienen fe en Él. Esto es todo lo que necesitamos ahora como personas comunes atrapadas en el sufrimiento del nacimiento y la muerte. Capítulo 37. Entrar al sendero Yodo Shinshu. Entrar al sendero Yodo Shinshu es como convertirse en miembros de Alcohólicos Anónimos y reconocer: hola, mi nombre es Yoyo y soy alcohólico. Yodo Shinshu no dice algo como mi nombre es Yoyo y puedo convertirme en un Buda, sino mi nombre es Yoyo y estoy lleno de pasiones ciegas. Soy incapaz de curarme a mí mismo. Mientras que en otras escuelas budistas un asunto importante es el reconocimiento de la posibilidad de que cada ser pueda convertirse en un Buda como Shakyamuni en esta vida, el camino Yodo Shinshu comienza con una sensación de fracaso. Cuando estés 100% convencido de que no puedes lograr la budeidad en esta vida, entonces estarás listo para el camino de Yodo Shinshu. Mientras aún albergues en tu mente el más mínimo pensamiento de mérito personal o cosas del tipo tal vez pueda, no podrás ver ni entrar por la puerta de Dharma del nacimiento en la tierra pura del Buda Amida. La tierra pura del Buda Amida es como un país al que todos pueden emigrar sin el menor requisito, sin visas, sin capacidades especiales ni ninguna otra cualidad. Como dijo Shinran, este es el camino de la práctica fácil que deben seguir aquellos de capacidad inferior. Es la enseñanza que no hace distinción entre el bueno y el malo. Así, la Sangha Yodo Shinshu es como un club de idiotas o alcohólicos anónimos en comparación con los simpáticos y buenos budistas que creen estar siempre tranquilos y listos para iluminarse. Si esperas encontrar aquí algunas citas interesantes sobre el desapego o cuán capaces son las personas para la bondad, las virtudes y cualquier tipo de realización espiritual, entonces este no es el lugar para ti. Pero si te reconoces cada vez más como alguien que pertenece al grupo de los alcohólicos espirituales o aquellos que son incapaces de cualquier práctica importante que pueda llevarte a la perfección aquí y ahora, en medio de sufrimientos y miserias de todo tipo, entonces esta enseñanza te será de mucha ayuda y te saludo con un cálido bienvenido al club. Repito, el Yodo Shinshu comienza con la sensación de fracaso. Capítulo 38. El milagro del Yodo Shinshu. Okyo-bo le dijo a Renyo Shonin: el Myogo, 6 caracteres Namo Amida Butsu, que has pintado ha sido destruido por el fuego, pero se ha convertido en 6 Budas. ¡Qué extraordinario! El Shonin comentó: no es nada extraordinario, dado que el Buda, que el nombre representa, se ha convertido en un Buda. No es nada extraordinario. Lo que es extraordinario es que un Bombu malvado se convierta en un Buda a través de un solo pensamiento de encomendarse a Amida. Renyo Shonin Goichidaiki Kikigaki. Aquí hay unas aclaraciones de Jojo Sensei con respecto a la cita anterior. Aquí dice: un Bombu es un ser lleno de ilusiones y pasiones ciegas y que no puede alcanzar el nirvana por medio de su propio poder. De acuerdo con la enseñanza Yodo Shinshu de Shinran y Renyo, una persona que confía en Amida
entra en ese mismo momento, en el momento en que se encomienda totalmente a Amida, en la etapa de no retroceso, o la etapa de estar seguro del nirvana, y finalmente se convierte en un Buda en el momento de la muerte, cuando nace en la tierra pura. Si escuchas que un Buda o un santo haya realizado milagros, es posible que te sientas feliz y desees ver ese milagro por ti mismo, pero siempre sentirás que es muy natural que tales seres superiores realicen milagros. Sin embargo, escuchar que tú, una persona común con fuertes apegos y pasiones ciegas, algunas de ellas las cuales solo las conoces tú mismo y las mantienes escondidas con vergüenza en lo más profundo de tu corazón, donde nadie puede verlas, tú, el lector, un adicto a los libros y a la internet, a quien le gusta mucho leer sobre el budismo, el nirvana, la naturaleza de Buda, la realidad última y los maestros virtuosos del pasado, pero siempre se encuentra incapaz de ser como ellos. Imagínate que tú te convertirás en un Buda. Estás sentado frente a tu computadora durante muchas horas, navegando por internet, leyendo muchas buenas enseñanzas y sabias citas budistas, pero nunca puede ponerlas en práctica, ni siquiera por 24 horas del día. De vez en cuando practicas un poco de esto, un poco de aquello, algo de Zazen, algo de Vipassana, etc. Y luego vuelves a internet o a libros para leer sobre las realizaciones espirituales de otros. Lees esas páginas y tratas de practicar esto o aquello, pero al final regresas a tu verdadera realidad, la miseria cotidiana de vivir con tu propio ego y luchar con el ego de los demás. Tú, que te reconoces en mi descripción, imagina que te convertirás en un Buda, y para convertirte en un Buda al final de tu vida, no necesitas nada más que encomendarte completamente al Buda Amida. Cuando escuché por primera vez acerca de la promesa de Amida, la cual dice que la gente común se convertirá en Buda a través de la simple fe en él, quedé asombrado y no podía creer lo que veía y oía, como si hubiera visto u oído a alguien de otro planeta. Pronto, después de darme cuenta de que esto es cierto y no solo una parábola con un significado esotérico y oculto, me encontré diciendo, ¿qué estoy esperando? Por primera vez sentí que el budismo me hablaba a mí y no solo a superhombres. Desde entonces, cada vez que recuerdo en mi mente la promesa del voto primordial de Amida, de que cualquiera que confíe en él y recite su nombre se convertirá en Buda, y me doy cuenta de que yo mismo me convertiré en Buda, siento que no hay mayor milagro. Suiken Sensei dijo, sin ser obstaculizado por mi mal karma, voy a nacer en la tierra pura, encomendándome al camino del poder del voto. Esta es la maravilla de todas las maravillas. Sin cortar las malas pasiones, uno logrará el nirvana. ¿No es esto lo más maravilloso del mundo? Esta frase nos hace saborear en lo más profundo de nuestro corazón la maravilla del poder del voto primordial. Capítulo 39. No tengas paciencia. Yo mismo no puedo encontrar ninguna satisfacción con las enseñanzas y prácticas budistas que no me prometan un escape rápido del nacimiento y la muerte. Por eso me encomiendo al Buda Amida, porque tengo prisa para convertirme en un Buda. Sé que algunos practicantes virtuosos pueden interpretar mi prisa como pereza en asuntos espirituales o como falta de paciencia. No niego nada, pero cuando contemplo profundamente la rara posibilidad de nacer como un ser humano y lo fácil
que es volver a caer en los reinos inferiores, o cuando veo que incluso en esta vida, pensamientos parecidos a los de los animales, espíritus hambrientos o los habitantes del infierno aparecen a menudo en mi mente y en la mente de los demás, siento que no quiero asumir ningún riesgo en lo que concierne a convertirme rápidamente en un Buda de una vez por todas. Tener paciencia en cualquier camino espiritual donde el poder personal es importante no es en absoluto una virtud, sino una ilusión. Esto es no ser consciente de las capacidades espirituales inferiores propias y de los demás seres que viven en esta última era del Dharma, y no saber lo que realmente significa convertirse en un Buda o en un ser libre. Significa no ser consciente de las energías kármicas subconscientes que vienen del pasado lejano, de eones de beber el veneno de la ignorancia y de las malas acciones. Es no ser consciente de la fragilidad de esta vida y de la posibilidad de que la muerte llegue en cualquier momento y te sorprenda desprevenido, o al menos aún sin el logro de haber entrado en una etapa en la que no puedas retroceder en el camino a la budeidad. ¿Qué paciencia debo tener cuando me enfrento a tales peligros? ¿Qué paciencia puedo tener conmigo mismo cuando contemplo la maldad de este mundo y de mi propia oscuridad interior? Cuando veo el estado de ánimo de mis amigos cercanos que no leen ni un solo libro budista, sin mencionar que ni siquiera practican nada, sin saber que hay un camino para escapar del nacimiento y la muerte, sin siquiera querer escapar, me pregunto, ¿dónde irán estas personas después de la muerte? Además, me preocupa que yo mismo pueda vagar en el samsara todavía sin iluminación y sin ser libre, incapaz de ayudarlos a ellos o a mí mismo. ¿Cómo puedo tener paciencia? Me pregunto, ¿a dónde irán mis padres o mi novia después de la muerte? ¿Dónde están mis queridos abuelos ahora? ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿A dónde irán mis queridos amigos animales, impulsados por el poder de su karma? ¿A dónde irá mi perro Rocky, quien está perdido hasta en esta vida? Estas son preguntas muy importantes para mí. Estoy seguro, querido lector, que si amas a tus hijos, esposa, esposo, padres, abuelos, amigos, etc., tú también te haces estas preguntas. Pero, ¿cómo puedes realmente ayudarlos a recibir la verdadera libertad del nacimiento y la muerte si no te conviertes en un Buda que posee sabiduría y capacidades infinitas? De hecho, no solo para ti, sino también para todos los seres, debes seguir el camino budista. Entonces, ¿puedes darte el lujo de no estar seguro de tu propia iluminación? ¿Te permites esperar muchas vidas más hasta que algún día, quién sabe cuándo, alcances algo? ¿Puedes permitirte el riesgo de perder de nuevo o para siempre a los seres que amas? ¿Qué es más importante, el apoyo que les das en esta vida cuando siendo ignorante no sabes realmente lo que les es útil o no, o el regalo de la libertad del sufrimiento de los repetidos nacimientos y muertes? ¿Cómo puedes ayudar a los demás si no te conviertes en un Buda? ¿Y cómo puedes convertirte en un Buda confiando en ti mismo? Esta es la pregunta más importante. Si no has alcanzado la budeidad hasta ahora, ¿cuándo crees que la alcanzarás? Por favor, despiértate del sueño de la autosatisfacción. El ego no puede superarse a sí mismo por ningún método. Hay muchas sensaciones espirituales falsas y muchos nirvanas ilusorios,
cuando confías en tu propio poder, y el tiempo parece siempre suficiente para hacer cualquier cosa, tanto material como espiritual. Si te falta el sentido de la urgencia y eres paciente en el grave asunto del nacimiento y la muerte, es posible que ya hayas perdido esta oportunidad de renacer como humano. Cada día en el que no te conviertas en un Buda es el día en que puedes morir, y morir sin estar iluminado y sin ser libre es lo más peligroso que te puede pasar. A Mara, el demonio celestial, le gusta jugar con la mente de los practicantes virtuosos y muchas veces le susurra al oído: no tengas miedo, tienes suficiente tiempo, ten paciencia, confía solo en ti y haz otro esfuerzo. Mira, ya casi llegas. Piensa cuántas experiencias espirituales maravillosas tuviste esta semana. Hasta que un día la muerte llega repentina e inesperadamente como un ladrón y mueres siendo la misma persona de siempre. Tal vez un poco mejor, como añadir una minúscula gota de agua en un océano de veneno e ilusión, pero igual sin estar iluminado y esclavizado, incapaz de hacer algo por ti mismo y por los demás. En tal resultado, Mara ciertamente sonreiría y lleno de satisfacción diría: «Cómo amo a estos practicantes virtuosos». Capítulo 40. No podemos mezclar Nembutsu con Zazen. En Zazen uno simplemente habita en la conciencia y deja ir cualquier pensamiento que aparezca en la mente. Incluso si aparece el pensamiento de Amida y de decir su nombre, el practicante Zen simplemente lo dejará ir, no lo rechaza pero tampoco lo abraza. Sin embargo, esta actitud no está de acuerdo con la enseñanza de nuestra escuela, donde nos aferramos a las mangas de Amida. Nos refugiamos en Amida y decimos su nombre con fe. Entonces, un verdadero seguidor de Jodo Shinshu que confía en Amida no puede dedicarse a la práctica de Zazen, porque en el mismo momento en que se niega a decir el Nembutsu o deja ir el pensamiento de Amida, de hecho, abandona el camino de la tierra pura. De manera similar, en el mismo momento en que un practicante Zen se refugia en Amida y dice el Nembutsu de la fe, abandona el camino Zen o la actitud mental Zen. En el nivel en el que nos encontramos ahora como seres ordinarios no iluminados, no podemos practicar verdaderamente el camino de la tierra pura y el camino Zen al mismo tiempo. Si tratamos de hacer esto, no obtenemos ningún beneficio de ninguno de los dos senderos. Como ambos caminos fueron enseñados por Shakyamuni, ambos son verdaderas puertas a la misma realidad última o Dharmakaya, pero contienen diferentes enfoques. La situación es como caminar o viajar en barco o en avión. Uno no puede caminar y volar o nadar al mismo tiempo, por lo que debe elegir un camino en vez del otro. En el Jodo Shinshu confiamos en el voto primordial, lo que significa que confiamos en Amida, decimos su nombre con fe y deseamos nacer en su tierra pura después de la muerte. En el Zen, los practicantes confían en la postura específica, la respiración y la actitud mental que llaman Zazen. Shinran y Rennyo, los maestros más importantes de nuestra escuela, así como Honen Shonin, se basaron únicamente en el voto primordial, mientras que Dogen, el fundador de Soto Zen, practicaba únicamente Zazen. Nunca he oído hablar de Shinran, Rennyo o Honen
tomando un descanso del Nembutsu o de la contemplación, estudio del camino de la tierra pura para practicar Zazen o cualquier otra meditación budista o no budista. Creo que nunca debemos olvidar su ejemplo y confiar solo en el Nembutsu de la fe.